es importantísimo saber lo que está pasando en el colectivo al que nos pertenecemos desde aquella firma del Acuerdo de Cartagena, el Pacto Andino conocido, y cómo se pueden articular una serie de acciones, comparar las experiencias comunes, saber cuáles son las similitudes y las particularidades de cada uno de los países de la comunidad andina, será el propósito de nuestro siguiente diálogo. Los países vulnerables de Sudamérica ya han mostrado sus debilidades, el caso concreto de Brasil, otros han mostrado ciertas fortalezas con el aislamiento en Argentina y con las debilidades en Chile, pero ahora nos queremos referir y concretamente a lo que sucede en el ámbito andino, en países como Colombia, bueno, Ecuador, ya lo sabemos, Perú y Bolivia. La Secretaría de la Comunidad Andina está en Lima y ya el contacto con el señor Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la Comunidad Andina. Gracias por atendernos, pero queremos saber cómo se mira desde la Secretaría General de la CAN, de la Comunidad Andina, el gran tema de la pandemia y luego hacemos un par de preguntas más sobre las particularidades. El Ecuador le escucha a través de Radio Quito, Platinum FM y Ecuador Radio. Buenos días. Buenos días, señor Ruiz. Es en primer lugar una importante oportunidad de poder dirigirme a todos los ecuatorianos. Desde mi residencia en Lima, en la sede de la comunidad andina, ¿Cómo no? en medio de esta penuria que está viviendo la humanidad, pues nosotros mantenemos una labor institucional a través de, como todo el mundo lo está haciendo, desde los mecanismos de las tecnologías de información y las comunicaciones. Y en este caso particular, desde el primer día, incluso desde antes, cuando se conoció en Europa, pero desde el primer momento hemos estado prestos a ser solidarios y naturalmente a desarrollar las estrategias que ayuden, contribuyan a apalancar todas las medidas que en cabeza de los jefes de Estado, el presidente Lenín Moreno, el presidente Iván Duque, el presidente Martín Vizcarra y de la presidenta Yanine Áñez, estos en Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia respectivamente, se han venido desplegando para la contención y mitigación del COVID. Y naturalmente que nosotros tenemos dentro del sistema andino de integración un organismo especializado y que tiene desde luego como propósito desde su fundación atender los asuntos de salud, que es el órgano, Instituto Convenio Hipólito Unanue. Así que estoy de verdad muy complacido de poder hablar con ustedes y los ecuatorianos en el día de hoy. Este es un tema clave, la articulación que puede hacer la comunidad andina, la canalización eventualmente de recursos, de tecnología, de cooperación y sobre todo el intercambio de información, porque también lo que hemos visto, casa dentro de nuestros países, es que hay diferentes niveles, por ejemplo, de contagio, zonas donde ha impactado más la pandemia y otras no. Y las experiencias de cada país acumuladas pueden dar lecciones para imitar lo bueno y para corregir los errores mirándonos en el espejo de los demás. En ese sentido, ¿cómo han hecho ustedes la coordinación a través de este convenio importante que usted nos hace acuerdo, el Hipólito Unanue, que tanta importancia tuvo entre el intercambio de información de los sistemas de salud pública de nuestra comunidad andina? Gracias, señor Ruiz. Sí, evidentemente que usted lo ha dicho, en cada lugar del planeta, digamos, esto invadió el planeta entero, pero en cada lugar hay distintas formas de aplicación de medidas y de estrategias, muchas similares en el tema del aislamiento social o del aislamiento físico, las medidas de la tecnología de servicio, en fin, pero con el paso de los días justamente usted lo observa muy bien, casa dentro de cada país, e incluso dentro de cada región hay distintos niveles. Hay regiones donde en una ciudad o población existe la contaminación y en otras no hay nada. Hay ciudades mucho más comprometidas que otras, como ocurrió en Ecuador, en el caso de la provincia de Guayas y particularmente en Guayaquil, quizás por esa relación tan directa de vuelos con Europa, en donde pues, finalmente llegó el virus importado, se desarrolló de una manera pues asombrosa, como todos sabemos. Así que cada jefe de Estado, repito, ha venido ejerciendo liderazgo con sus equipos, ni siquiera solamente los equipos de salubridad y los ministros de salud y los organismos de salud,
sino con todos los equipos, con todo el equipo de gobierno. La agenda de los jefes de Estado cambió, la agenda de los gobernadores y de los alcaldes cambió. Hoy la agenda le impuso por fuerza de las circunstancias este fenómeno de pandemia mundial al que han tenido todos los líderes del mundo y de los que ejercen el poder político y gubernamental dedicarse a aplicar medidas de contención y de mitigación y a poder buscar que lleguemos a esa curva descendente y comenzar a recuperar no solamente la tranquilidad por las medidas de salvar vidas, sino también ahí es donde la CAN entra en juego, implementar una serie de medidas importantes para hacer la recuperación del aparato productivo de la economía, que queda muy golpeado en el mundo entero y que, por supuesto, según la CEPAL, nos va a generar, en el caso de América Latina, 30 millones de nuevos pobres y cerca de 38 millones de personas nuevas desempleadas. Eso es de una magnitud muy superior y creo que el reto grande es actuar en esa tarea post-coronavirus con mucha eficacia, con mucha coordinación. Usted lo ha mencionado, y la CAN sí que es el organismo de integración de los 4 países para que nos crucemos información, para que compartamos políticas que nos permitan, no solamente ahora en la vigencia del contagio, sino en la posterioridad en materia de recuperación económica y social en políticas acordes y comunes. Ya nuestros ministros de Relaciones Exteriores, nuestros cancilleres, en nombre de la CAN, emitieron una comunicación en donde además del cruce de información, de participar de conversaciones para adquirir experiencias, compartir experiencias exitosas, pues todo eso va a servirnos, y sí que las hay ya, y experiencias exitosas, y por eso tenemos que contar y apelar al final, a pedirle a la gente un mandato de autodisciplina. Este es un tema el aislamiento no es para jugar, no es para hacer trampas. La trampa no se le estamos haciendo a un decreto, ni a una resolución, ni al toque de queda, ni al Estado, ni al presidente, ni al gobernante. Pero estamos haciendo nosotros mismos y siendo responsables cuando no cumplimos el deber que hay que cumplir con estas normas, porque finalmente se trata del derecho más importante que tenemos los seres humanos, el derecho a la vida y el derecho a la salud. Señor secretario general, el cambio que ha tenido la CAN desde los años 60, el Pacto Andino, el Acuerdo de Cartagena, con una visión de integración por la vía de la industria, de la cooperación, de la complementación, cambió. Hoy estamos hablando en otros tiempos, vemos cómo Europa unida ha caminado junto, varios países han pasado en momentos determinados por la CAN, unos de puntillas. Chile se separó pronto, Venezuela tomó hace una década más o menos la idea de separarse. Durante la dictadura de Fujimori, Perú no estuvo. Cada país tiene sus particularidades y especificidades, y usted bien ha señalado que no es la misma situación en los países más vulnerables. Acaba de hacer relación a una cifra importantísima que entregó CEPAL la semana pasada sobre los millones, 35 decían, o 38, nos señala usted, millones de desempleados que puede tener el área. El otro tema también clave es que muchos de esos empleados o desempleados van a bajar en sus quintiles a rangos de pobreza, digamos, extremos. Las asimetrías, esto es un tema clave. Y además, ahora mismo, la propia pandemia nos pone incluso en asimetría por la casuística. Pruebas rápidas, maneras de establecer el virus, pero con un solo rasgo que es el dolor y la muerte. Ahí, ¿cómo podemos complementar esa realidad de países distintos como Bolivia, que ha sufrido menos casos, o como Colombia, que tiene sus números que preocupan y que han alertado a la comunidad, pero donde sí vemos cuestiones más complejas es en Ecuador concretamente y en el caso de Perú donde usted vive. Ahí también funcionan otros temas, fíjese qué curioso, ¿no? Para el Ecuador, los países donde más ecuatorianos hay trabajando en el exterior, que son justamente Estados Unidos, España e Italia, fueron los más impactados, y también eso nos supone un impacto en las remesas. Entonces, a mí, y con esta pregunta terminaríamos, lo que me interesaría saber es qué articulaciones comunes podemos hacer frente a la comunidad internacional. Europa se defiende con todas las dificultades, con su gran músculo financiero. Para el caso de América Latina, Perú ha hecho lo propio con sus reservas, pero vemos también que otros países tenemos fragilidades por no haber acumulado fondos suficientes. A lo mejor es la hora de decirle al mundo, bueno, Latinoamérica concretamente y la comunidad andina
en particular merecen una atención especial. Si el mundo quiere salir adelante, debe salir articulado. Es una hora de solidaridad extrema. Yo sé que los recursos escasean en todo el planeta, pero con una voz común podemos hacer más, señor secretario general, y con esto terminamos. Claro, señor Ruiz, usted toca varios aspectos que obligan, digamos, como a tocar varios puntos a la manera de respuesta. Por un lado, creo que, y es una concepción personal, creo que la comparten hoy distintos sectores de la opinión y de la academia, creo que el coronavirus va a acabar con, bueno, digamos que el ser humano va a ser distinto después del coronavirus. Va a haber unos cambios profundos a nivel gubernamental, político, social, económico, comportamental, vivencial, incluso actitudinal. Muy bien, a partir de eso deberemos entender que en materia económica, que es un poco más el contenido y la preocupación de su pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Pues yo creo que otro de los efectos negativos del coronavirus, pues además del empobrecimiento y de la caída de la economía en el planeta, es que se pone en duda el proceso de la globalización. Creo que no vamos a avanzar mucho más en la globalización. Uh-huh. Creo que la globalización ha sufrido decimos en Colombia, un tarascazo, un totazo. Uh-huh. Se abre paso a la integración regional, donde estamos más juntos, somos más parecidos, porque esa globalización nos estaba llevando a que nos arrastraran a los más pobres en favor de los más ricos, porque había una diferencia entre unas potencias, sobrepotencias y superpotencias y otros países muy pobres, porque América Latina dejó de recibir subsidios y desde luego proyectos grandes de cooperación con dineros no reembolsables por cuenta de que llegamos a un nivel de prima media y salimos supuestamente de la pobreza y solamente era África, la destinataria y algunos países de Asia de ese tipo de ayudas no reembolsables, es decir, de cooperación. Creo que ha llegado el momento de volver a decir, oiga, replanteemos porque en América Latina vamos a tener un empobrecimiento como en el mundo entero y va a tocar volver a pedir que nos abran el espacio los organismos internacionales, el Banco Interamericano, el Banco Mundial, la misma Unión Europea, los Estados Unidos, para que, como usted lo afirma, creemos ese equilibrio. Incluso podríamos utilizar términos más sensibles en un acto de consideración y de generosidad, por tanto que finalmente han venido creciendo unos a costillas de otros. En detrimento de otros, sí. Y además, para terminar, significando que nosotros como aparato, como organismo internacional, consolidarnos para ofrecer dentro de nuestros países, en Colombia, en Ecuador, en Perú y en Bolivia, esos equilibrios. Mire usted cómo la CAN es justamente un catalizador de equilibrio para que busquemos, independientemente de los grados que alcanzan a ser imperceptibles ya en el desarrollo, porque cada país tiene unas virtudes en materia económica sobre otros y cada uno tiene otras falencias distintas, poder hacer esa complementariedad que nos permita trabajar unidos, juntos, de manera armónica, dentro de la integración, muy integrados para buscar esos fines que nuestros fundadores, como un precepto filosofal, hace 51 años nos dejaron, y es que la comunidad andina existe y se crea para buscar la calidad de vida de los ciudadanos andinos, que somos 111 millones de ciudadanos, y eso es lo que debemos hacer todos los días de la vida y lo que nos impulsa a hacer esto. Y finalmente la respuesta, ¿qué estamos haciendo y qué hay que hacer? Aquí hay que volver a impulsar aparatos productivos. Nosotros tenemos el 90% de la generación, el 90% de nuestras empresas son pymes, claro, que generan el 60% del empleo. Vamos a tener que plantear una normatividad para que los 4 países muy rápidamente le den incentivos y motivación a esas pymes, que son no solamente generadoras de empleo, sino hacen la sustentabilidad social en cada región, incluso en los pequeños municipios, en las medianas ciudades y por supuesto también en la gran ciudad. Son un aparato fundamental a esa hora de la vida, y hacer una diversificación de nuestros portafolios. Creo que está claro que va a ser muy difícil hacia adelante que no entendamos que hay que buscar, así como traemos tecnología para ensamblar vehículos en nuestro territorio, tenemos que tener ensambladoras de unidades de cuidados intensivos, de respiradores, más laboratorios de creación y de invención y de fabricación de medicinas, y estimular muchísimo la ciencia y la tecnología. Creo que la innovación y la ciencia y la tecnología
son un capítulo al que merece que nuestros gobiernos también vayamos hacia adelante a dedicar mucho más recursos, más dinero, porque tenemos una falencia y creo que ahí está la desigualdad. Por eso tener el acceso a la banda ancha para todos se convierte hoy en una necesidad inminente, en un derecho como tener el derecho al acueducto, a la justicia, a la educación, a la salud o a la electricidad. Que a través de la banda ancha las personas tengan la igualdad de acceso a las oportunidades, eso es todo, y eso nos va a acabar la barrera de ricos y pobres y esas distancias sociales que hemos venido creando, incluso hay veces los mismos estados cuando hacen la estratificación. Hay ahí donde caminar conjuntamente. Queremos agradecer por ahora al señor Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la Comunidad Andina, oriundo de Colombia, que vive en Lima, donde está la sede de la Comunidad Andina. Gracias por habernos atendido a través de Radio Quito y Platinum FM. Facilíteme 20 segundos para complementar que en asocio con el Eurodirsa de Centroamérica y la CBP del Cono Sur, esto es Silacán, liderado por la CAN, 18 países desde México hasta Chile, toda América Latina, creamos una guía que se llama el Protocolo de Bioseguridad destinado a todo el sector agropecuario, campesino, a todos los que participan en la cadena de transformación de los alimentos, por dos factores. Primero, porque mientras estamos aislados la mayor parte de la comunidad, ellos están haciendo un trabajo de mucho riesgo y había que dar protección a su salud y a los mecanismos de trabajo. Y segundo, porque es la forma de también buscar garantizar la seguridad alimentaria para nosotros, que seguramente que pasado la pandemia nos dará una potencialidad y la oportunidad de convertirnos también de alguna manera en aplicar a escenarios y ser una despensa del planeta en tema de comida y tener muchas exportaciones y ganar más para que tengamos mejor condición de bienestar social. Será el tema de los nuevos tiempos, podemos profundizarlo en una próxima entrevista. Muchas gracias al secretario general de la Comunidad Andina, Jorge Hernando Pedraza. Buenos días.